Eh, eh, bien. Uy, hermanos, esta palabra es muy ruda, está bastante difícil. ¿Alguien me puede explicar qué, qué le viene a la mente? No qué entiende, qué le viene a la mente de qué es el desprecio. Hermana Candy, Lucamendi. Su micrófono, hermana. ¿Sí me escucha, hermana Candy? Ahí está, Ahí, ya. Ay, es que no estaba activado el audio. Bonita tarde, hermano. Pues la gracias. palabra precio para mí, pues eh, es pues totalmente que no me interesa, ¿verdad? No, no tengo prioridad. Perfecto. Y cuando hablamos de el desprecio hacia una persona, se oye mucho más rudo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Cierto. Hoy día le llamamos bullying, ¿no? Cuando las personas nos causan alguna afección. Pero el desprecio no necesariamente tienen que hacer algo en contra de, sino que simple y sencillamente es una expresión de, es hacer patente esa muestra de desagrado hacia la persona. ¿Por qué hablamos del desprecio? Cuando el Señor llama a Mateo, este hombre experimenta y ya había experimentado esa sensación, el desprecio de la gente. ¿Por qué? Porque él era publicano. ¿Qué era un publicano? ¿Un contador? Un un recaudador de impuestos. ¿A quién le gusta que le cobren impuestos? A nadie. Bueno, vamos a conocer a alguien que le gusta cobrar impuestos, pero eh, en forma general, no, a nadie le gusta que le cobren impuestos. Y Mateo experimentó el desprecio. Era enteramente rechazado por el pueblo. Y déjenme decirles, hermanos, yo no sé hasta cuándo, pero los primeros meses debió haber sido muy difícil para Mateo o Leví, entre sus compañeros discípulos o apóstoles, porque ellos mismos debieron haber rechazado a Mateo. Hablemos un poquitito de esto. Miren, hermanos, Leví o Mateo, como les dije, era un publicano o recaudador de impuestos. Sin embargo, él se convirtió en el autor del primer libro del Nuevo Testamento. ¿Se han preguntado por qué Mateo es el primer libro? Ahorita vamos a hablar con la hermana invitada, pero ¿alguien sabe, hermanos, por qué es el primer libro? No veo manos levantadas. ¿Alguien tiene idea? ¿No? Aquí está, hermanos. Aquí está. Los primeros Hermano, versículos, yo creo que en Mateo se habla de la genealogía de Jesús, también en Jesucristo. Lucas. Ajá. Pero sí, hermana, adelante, adelante, hermana Vidal. Solo Adelante. eso pienso, hermano. Gracias. Ok.
Miren, hermanos, los primeros versículos de Mateo presentan la venida de Jesús como una continuación del relato del Antiguo Testamento. O sea, a la hora de acomodar la Biblia, que no son todos los libros, que faltan varios evangelios, pero solamente se escogieron estos cuatro, a la hora de acomodarlo, se pone a Mateo primero, porque precisamente presentan a Jesús como una continuación del Antiguo Testamento. A diferencia de sus otros dos compañeros, bueno, a su otro compañero que es Juan, porque son los únicos apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento como autores. Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Eh, pero independientemente de los cuatro evangelios, de los cuatro primeros libros, Mateo es el que más cita al Antiguo Testamento sobre las profecías que Jesucristo estaba cumpliendo. Hay por lo menos 13 citas que explican cómo Cristo cumple su misión profetizadas desde el Antiguo Testamento. Para eso, hermanos, para eso se necesitan por lo menos dos cosas. Haber estudiado muchísimo y haber vivido con quien estaba cumpliendo la ley. Sin embargo, hay un paréntesis en esta última parte. Mateo debió haber registrado todos los acontecimientos de Cristo, por lo menos los más relevantes, por los que él consideró, o después tomó de todos los puntos que anotó, y buscó las referencias. No sé si me explico. Entonces, primero, debió haber estudiado mucho, y dos, haber vivido con Cristo, pero registrando. Y esto, hermanos, le lleva a ir al primer paso, que es la comparación de estas profecías. Ese, hermanos, era Mateo o Leví. Bien, quisiera volver después a esto, pero pues le damos la bienvenida a la hermana ay, Lucero Reina Jiménez Castillo. Ahora, perdón, no sabía esta última parte, pero así está. La hermana Lucero, tengo, tengo ya un enredo. Fíjense que casualmente, bueno, la hermana Lucero tiene una preparación específica en contabilidad, algo muy parecido a lo que pasaba con Mateo. Y bueno, la hermana tiene una especialización en tributaria y ética, impartida por el SENA y Junta Central de Contadores. Tiene una certificación de competencia laboral en gestión contable y financiera y por 15 años enseñó matemáticas, álgebra, cálculo, trigonometría y contabilidad. Si decimos que el hermano Arturo Castillo enseñaba cosas raras, imagínense la hermana enseñando solo matemáticas. Bien, la hermana es independiente administrando contabilidad a varias empresas. Asesora a algunas empresas en el manejo de contabilidades y asuntos tributarios y apoya a algunos colegas en la elaboración de información a la Dirección Nacional de Impuestos. La hermana ha prestado servicio en todos los llamamientos que se puedan considerar femeninos. Ella se bautizó el 23 de mayo de 1993. Esa será nuestra primera pregunta. Y se selló 2 años después, el 5 de enero, en el templo de Lima, Perú. Hoy día
la hermana trabajó en el sistema educativo de la iglesia por 8 años. Al mismo tiempo fue maestra de institutos dictando diferentes cursos y también ha prestado servicio en el área de autosuficiencia. Hoy día la hermana Lucero es consultora de Templo de Historia Familiar, consultora de Templo de Historia Familiar de la Estaca San Fernando, Cali. Eh, Desde hace 3 años es misionera del servicio de Family Search en el área SAN, que también nos explicará al respecto para Latinoamérica. Y ya hace un año, a la fecha, la hermana es obrera del Templo de Bogotá, Colombia, junto con su esposo. Bienvenida, hermana Lucero. Muchas gracias, hermano Sergio. ¿Sabe que es primera vez que pienso que me parezco a Mateo más de lo que creía? Se está adelantando, pero es la razón por la que escogí hablar de Mateo. Pero bien, platiquemos de usted ahorita. Hermana Lucero, ¿cómo conoce la iglesia? ¿Cómo conoció la Bu- iglesia? Bueno, yo estaba pasando por una crisis existencial, digámoslo así, en esos términos donde yo soy nacida en una familia católica creyente activa, donde se prestaba servicio, donde se iba a misa todos los días, donde se rezaba, donde si había un fallecido se estaba pendiente. O sea, mi abuela era muy activa y nos enseñó a nosotros a ser muy activos y a buscar al Señor siempre. Yo presté servicio en la Iglesia Católica en algo que se llamaba el grupo prejuvenil y enseñaba a los jovencitos de primera comunión y de confirmación. O sea, yo digamos que desde ahí viene mi inclinación por la enseñanza. Llegó un momento en que yo empecé a hacer una serie de preguntas y los curitas iban y le ponían las quejas a mi abuela. Vea que su hija con las que está saliendo, que si sigue con esa nos toca que quitarla del grupo porque ella va a enseñar cosas raras que yo no sé qué. Y yo iba y le decía a mi abuela y mi abuela siempre me dio una respuesta muy sabia. Ella decía, pregúntele al de arriba, él se las sabe todas. Nosotros leíamos las escrituras, la Biblia diariamente con mi abuela, 3 de la tarde, todos mis primos, mis hermanos y yo, éramos como 15, nos reuníamos con mi abuela y siempre leímos las escrituras. Digamos que mis primeras decisiones importantes en la vida las tomé en esos momentos. Cuando ya fui creciendo, esta serie de dudas me alejó un poco de la iglesia católica porque no resolvían mis inquietudes. Y entonces entré como en una pequeña crisis existencial, no, pequeña no, yo pienso que muy grande, y perdí a un ser querido para mí, muy importante en mi vida, alguien que era muy importante en mi vida en esa época y aún lo sigue siendo. Entonces yo me distancié completamente de la iglesia católica y decidí, yo no quiero más de la vida. Básicamente fue esa la decisión y miremos a ver qué pasa. Estando en este lapso de tiempo, encontré a una persona, estuvimos conversando, eh, me propuso que fuéramos novios y yo le dije que no. Entonces, después, digamos que empezamos a salir, no nos formalizamos, digamos, eventualmente, pero yo empecé a ir a la casa de él y la mamá de él tenía una colección de libros en la sala. A mí, como les decía al principio, antes de la grabación, a mí me gusta mucho leer y cuando yo veo títulos así como extraños me llaman la atención. Entonces yo leí un título de un libro que se llamaba Doctrinas y Convenios. Entonces yo le dije a ella que si me lo prestaba y ella me prestó a mí ese libro y yo vine y lo leí. Yo leí ese libro en 3 días en mi casa. Todos los días lo leía por la mañana, llegaba a almorzar, lo leía, llegaba del trabajo por la noche y me sentaba y lo leía antes de acostarme. Y cuando yo llegué a la parte donde el profeta, donde cuenta el asesinato del profeta José Smith, a mí fue recordar exactamente lo mismo que sentí cuando habían matado a mi primo, que había sucedido 6 meses antes. Y fue muy duro. Y yo lloré esa noche
como si hubieran matado a alguien que yo conocía muy allegado a mí, a un ser, a una persona muy allegada. Entonces, después de que terminé de leer, yo le devolví el libro a mi suegra, pero yo no sabía por qué sentía eso, básicamente. Entonces yo le pedí a ella que me recomendara un libro. Entonces me dijo, tenga, le recomiendo este, y me pasó el libro de Mormón. Me dijo, este libro lo escribió ese muchacho que mataron en ese libro, de lo que usted acaba de leer, porque yo le había comentado a ella que quién era ese al que habían matado. Y me dijo, ese muchacho fue el que escribió este libro, léalo, por este libro fue que lo mataron. Entonces yo empecé a leer el libro de Mormón. Leí el libro de Mormón hasta tercer Nefi. Recuerdo tanto que le pregunté a mi suegra, este Jesús del que hablan aquí, ¿es el mismo Bochica, Bachué? Y mi suegra se quedó mirándome así. Me dijo, ah, yo no sé, pero yo le presento a los muchachos que le pueden explicar. Y cuando me presentó a los dos misioneros estaban más perdidos que embolatados. Ellos no sabían nada de eso. Realmente, ¿qué me motivó a mí a empezar a escuchar a los misioneros? Que ese joven con el que yo me había conocido el 1 de noviembre me dijo que él había tenido un año de paz en su vida y que lo recordaba con mucho cariño. Y que ese año de paz era cuando él había asistido a una iglesia y había estado yendo por un año juicioso a esa iglesia. Que después él se había alejado de esa iglesia, pero que entonces yo quería saber qué iglesia era y él me dijo que él no me iba a decir porque él no me iba a meter en esas cosas. Ese hombre ahora es mi esposo. Y digamos que ese fue el primer testimonio que yo escuché y sentí acerca del Evangelio sin intención de convertirme. Ya después empecé tuve las charlas con los misioneros y a mí siempre me dicen muy extraño porque siempre uno tiene un testimonio primero del libro de Mormón y luego de las demás verdades. Usted tuvo primero un testimonio de José Smith y luego de lo demás. Yo he aprendido en todo este tiempo que llevo en la iglesia que como para mí era tan natural las verdades del Evangelio, porque a medida que me fueron enseñando se fueron resolviendo muchas de las dudas que yo tenía. Entonces yo ya tenía esa inclinación a tener ese testimonio de las verdades del Evangelio. Entonces yo posiblemente no hubiera reconocido el testimonio si lo tengo de la forma en que generalmente lo tienen las personas, leyendo el libro de Mormón y luego escuchando a los misioneros y aprendiendo. No, yo tenía que tenerlo en mi propio estilo. Y el Señor sabía que esa era la forma en que yo iba a entender que era la verdad y que yo iba a obtener un testimonio del libro de Mormón a través de tener un testimonio del profeta José Smith. Así fue como yo conocí la iglesia. Y así fue como 5 meses después, después de muchas charlas, porque en 5 meses las escuché todas y muchas más las escuché cierta cantidad de veces, fue que me decidí un sábado bautizarme el domingo. El sábado yo llegué a trabajar y le dije al misionero, Elder, ¿yo qué necesito para bautizarme? Y se quedó mirando, me abrió esos ojos y me dijo, tener una entrevista con el líder de zona. Y le dije yo, ¿y eso se demora mucho? Me dijo, no, pues el líder de zona está allí entrevistando a alguien. Le dije, ah, ¿y será que me puedo bautizar mañana? Me dijo, pues sí. Ah, bueno, entonces dígale que me entreviste a ver si me puedo bautizar mañana. Así fue como yo decidí bautizarme. Entonces, pero para llegar a esa decisión fueron 5 meses de proceso, de aprendizaje, de no solo reconocer la verdad y resolver muchas dudas, sino de cambiar mi estilo de hacer muchas cosas. Y fueron cambios de un día para otro, de ya no lo hago y no lo vuelvo a hacer, de hago esto y lo sigo haciendo. Y así fueron mis decisiones. Pero yo pienso porque que más que todo era que el Señor ya me tenía preparado para poder tomar ese tipo de decisiones en mi vida. Y así fue como me bauticé y así es como estoy ahora por acá. Perfecto, hermana. ¿Qué edad tenía? Tenía 23 años cuando me bauticé, iba a cumplir 23 años cuando me bauticé. Perfecto. Y entonces se casa. Mm. Con el mismo muchacho que no quería que fuera a la iglesia. Él empezó después a ir, yo me bauticé y 15 días después me toca discursar. Di mi primer discurso en la reunión sacramental y después de Hola, ¿estoy pasmado yo, hermanos? ¿O
¿La hermana Reina? como segunda consejera de la sociedad. Me acuerdo tanto. ¿Ah? Sí, él llegó y me pasó una liaona, me dijo, em, leas este discurso y me pasó, yo no me acuerdo quién era el profeta, el presidente Benson, creo, y había un discurso que decía, el Señor llama, el Señor capacita. Y él me dijo, leas ese discurso y dentro de 8 días la sostenemos. Sí, o sea, no me dio opción de decir que no. Y dentro de 8 días se sosten y efectivamente a los 8 días me sostuvieron. Y cuando fui a dar mi primera clase, ese día Héctor Fabio, quien era mi novio, pasó por el pasillo y se quedó mirándome. Él llevaba mucho tiempo sin ir a la iglesia y eso más o menos ya lleva yo como 2 meses cuando él fue a la iglesia nuevamente. Y bueno, ahí seguimos siguiendo juntos. No, nos ennoviamos ya formalmente. Ya él hizo las paces con el obispo, con el señor y me pidió matrimonio en una conferencia de jóvenes, adultos solteros. Habían apenas como 350 personas. Ay, todavía me acuerdo y todavía me, y, y nos casamos. No, nosotros nos casamos realmente el 4 de abril de 1994. Como el templo más cerca era Lima o era Guatemala. Entonces nosotros decidimos ir a Lima y entonces organizamos todo y en enero que había una excursión de las estacas que habían aquí en Cali, nos fuimos con ellos y nos fuimos en bus y nos sellamos en el Santo Templo. Qué bien. Pues está genial. Bien, hermana. A ver, hay una pregunta que quiero sacar. Permítame. Ok. Usted comenta que trabajó en el sistema educativo de la iglesia. ¿Cómo sucede esto, hermano? A ver, fue en una época muy dura para mi esposo y para mí, ninguno de los dos teníamos trabajo. Entonces nosotros, a mí me llamaron como maestra de seminarios. Entonces yo daba seminarios por la noche. Entonces yo sabía que no sabía lo suficiente para enseñarle a los jóvenes. Entonces con mi esposo decidimos empezar a asistir a institutos, pero íbamos por la mañana en esa época. Nos íbamos desde mi casa a las 5 de la mañana porque la clase era a las 6 de la mañana, papi. Sí, la clase era a las 6 de la mañana y nos íbamos caminando desde donde nosotros vivíamos hasta la capilla del sistema, donde funcionaba el sistema educativo. Y entonces a veces el presidente de la estaca, que también era el coordinador del sistema educativo, él estaba estudiando administración educativa universitaria. Entonces él me decía, una vez dijo en la clase que necesitaba a alguien que le ayudara a transcribir. Entonces yo dije, pues yo tengo el tiempo, yo me ofrezco. Entonces me dijo, tenga, mire a ver si lee esto. Y yo le dije, uy, pero usted me está pasando egipcio reformado para leer, porque realmente a veces ni él mismo entendía lo que había escrito. Me dijo, ay, ¿será que usted lo? Le dije yo, venga, hagamos algo. Espera, yo empiezo a leer y usted me dice si yo estoy equivocada y corregimos. Y empecé a leer y yo le entendí la letra. Entonces él me dijo, primera vez que me entienden la letra. Y la secretaria que él tenía en el sistema educativo me decía, es que él nadie le entiende la letra. Yo no le entiendo la letra, Lucero. Yo le dije, no, tranquila, mija. Y empecé yo. Entonces yo me quedaba por las mañanas después. Nosotros íbamos a clase todos los días de institutos. A veces los martes y los jueves era el libro canónico que fuera oficial, fuera el libro de Mormón, Doctrina de Convenio, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, los lunes veíamos presidentes de la iglesia, los miércoles veíamos Doctrina del Evangelio, los viernes veíamos enseñanza de los profetas, así, pero todos los días íbamos a clase y entonces yo todos los días me quedaba después de las clases transcribiendo. En una de esas, él me dice, como 6 meses después, me dice que la muchacha que está como secretaria renunció, que ella trabajaba hasta tal fecha que iban a hacer un concurso que si me gustaría a mí participar. Yo le dije, presidente, pues la verdad sí, pero yo en este momento yo solo soy bachiller comercial, pero hasta ahí. Yo no tengo una carrera. Me dijo, no, eso es un concurso abierto, más o menos, y los que recomendamos somos los presidentes de estaca. Se presentaron más o menos 25 personas.
presentamos hojas de vida, tanto eclesiásticas, y para completar, yo era la única que no era misionera retornada. Todos los que se presentaron sí, nos presentamos 25, eran 23 hombres, 2 mujeres. Todos eran misioneros retornados excepto yo, o sea, 24 misioneros retornados y yo no. La mayoría ya eran profesionales o estaban estudiando una carrera universitaria, yo no, la verdad yo no. Entonces, de todas formas, presentamos los exámenes. De la presentación de exámenes, no, primero presentaron las 25 hojas de vida, porque él después me contó cómo fue el proceso. De eso, nos llamaron a 20 para presentar una serie de exámenes. Se presentaron los exámenes, tanto teológicos, porque me pareció graciosísimo, porque en esa ocasión es la única vez que me han hecho examen teológico en la iglesia, de acerca del conocimiento que yo tenía de la doctrina, y temporal de mi conocimiento académico. De ahí quedamos 15, de esos 15 fuimos a entrevistas directamente con el coordinador, que también era el presidente de Estaca. De esos 15 quedamos 10, luego vino el coordinador de Bogotá, el director de país, que era el hermano Rubén Darío Torres en esa época, 70 autoridades de área, y él nos entrevistó a los 10, y de los 10 dijo, aquí decidimos, y eso se quedó así. Había una convención de maestros de seminarios e institutos del sistema educativo. Generalmente nos íbamos como a las 3, 4 de la tarde, nos llevaban para un club, allá nos quedábamos, recibíamos capacitación como hasta las 11 de la noche, 12 de la noche a veces. Al otro día madrugábamos como hasta las 4 de la tarde y luego nos veníamos. Así era más o menos el sistema. Entonces, yo me acuerdo que pues yo era maestra de seminario, yo debía asistir. Entonces yo fui temprano y me ofrecí, le dije, presidente, ¿qué necesita? Venga, yo le ayudo. Y empecé a ayudarle a organizar muchas cosas. Y ahí no estaba Rubén Darío, sino que estaba el secretario de Rubén Darío. Y entonces yo empecé a ayudarles, venga, hagamos esto así y todo. Y mi esposo también es muy, ¿cómo es que se dice esas personas que son muy voluntariosas? Entonces, él no, venga, yo le ayudo con la parte de logística, pues venga, entonces yo vengo a cargar los equipos, yo no sé qué, no, cada uno en lo suyo, porque mi esposo siempre ha respetado mucho mis espacios. Entonces, después de eso, íbamos los 10, porque los 10 éramos o maestros de seminarios o maestros de instituto. Volvieron y ahí esa noche, antes de entrar a la última reunión, nos llamó Rubén Darío a 5. Entonces ya yo supe contra quién estaba compitiendo y yo dije, yo perdí. Definitivamente yo perdí porque yo los conocía aún. La otra que estaba compitiendo contra mí era mi mejor amiga, ha sido mi mejor amiga en la iglesia, entonces, y es misionera retornada, entonces, y el papá es es pionero aquí en Cali de la iglesia, y ella había sido presidenta de Mujeres Jóvenes, o sea, toda su vida. Entonces yo dije, no, pues solo contra ella ya perdí. Y si con los otros 3 no, pues peor dolor, eran 3 muchachos. Y al otro día, el hermano Rubén Darío anunció que la hermana, que era la secretaria, pues ella ya había renunciado y que se iba, que hasta ese día estaba con nosotros, tanto él la despedimos y todo, le cantamos el amigo, bueno, la despedimos, le hicimos hijo, y anunció quién es el nuevo secretario, dijo, el nuevo secretario, y cuando él dijo él, yo, ¿vio? Yo sabía que el sacerdocio iba por encima. Cuando anunció mi nombre, dio mi nombre, no, yo me caigo del asiento de la emoción y yo, ay, ¿cómo así? Entonces, fue un proceso largo, sí, fueron como 4 meses, 3 meses y medio de proceso y fue una hermosa experiencia. Yo pienso que llegó en la mejor época, en el momento que más necesitábamos nosotros, porque en esa época mi abuela estaba muy enferma y después falleció, entonces el apoyo de ellos fue muy importante en esa época, el apoyo de estar ahí. Así fue como llegué al sistema educativo. Ándele. Mm. Hermana, y ahora, ¿cómo entra la historia familiar a su vida? Bueno, la historia familiar entró a mi vida, yo pienso que mucho antes de que yo misma supiera que existía la historia familiar. Siempre fui muy allegada a mis abuelas y siempre me gustó saber de ellas. Entonces yo siempre que andaba con mis abuelas le preguntaba, ¿y usted en dónde era? ¿Y cómo se llamaba mi abuelo? ¿Y qué hacía mi abuelo?
¿Y por qué hacían eso? Y cuando, o sea, mucha de esa información me la dieron mis abuelas cuando yo era joven, antes de yo conocer la iglesia. Cuando fallece mi primo, a él lo matan el 19 de junio de 1992. Yo empecé a tener sueños recurrentes con él, donde lo veía en bermudas y camiseta, y yo lloraba mucho, yo me despertaba llorando todo el tiempo. Me soñaba con él 2, 3 veces en la semana. Cuando yo conozco el Evangelio y me bautizo, más o menos mes y medio después, nos invitaron a una reunión que era en horas de la tarde, que iban a hablar acerca del templo no, de genealogía, fue que dijeron. Entonces, yo fui a esa reunión y el hermano Escobar, quien fue el que editó esa clase, nos habló acerca de historia familiar. Pero él nos hablaba acerca de llevar los nombres de llevar los nombres al templo para que pudieran hacer la obra, pero realmente yo no entendía mucho, yo estaba muy nuevita. Lo que sí recuerdo es que ese domingo en la noche yo me soñé con mi primo y lo vi sentado en el muro de mi casa vestido de blanco, con camisa blanca, corbata blanca y pantalón blanco y descalzo. Yo le dije, yo le decía a Guapanela, le dije, oye, Guapanela, ¿y usted qué hacía ahí? Acuerde que usted ya está muerto, de que están molestando. Siempre viene a molestarme a los sueños, déjeme dormir tranquila. Y él me miró y se sonrió y me dijo, no te preocupes, yo estoy aquí esperando, tú ya entenderás. Eso fue lo único que dijo. Y yo pienso que esos fueron mis primeros contactos con historia familiar. Entonces, cuando él me dice eso, yo voy donde el obispo, le digo, obispo, me estoy volviendo loca, tuve este sueño, y le conté. Entonces él se puso a reír, me dijo, no, espérese, era, y me conectó con el hermano Escobar. Y entonces el hermano Escobar me empezó a hablar de historia familiar, vea, es que es esto, y estos, y los papeles, y me mostró los formularios, los formatos esos grandotes de grupo familiar, y me enseñó cómo llenarlos. Y entonces yo toda la información que yo había tenido en mi cerebro, que me habían contado mis abuelas, empecé a ingresarla ahí. Ese fue mi primer contacto con historia familiar. Qué bien, la verdad es. Y lo más importante, o sea, fue su primo, aquel Mm, a quien usted mencionó al mm, principio, sí, quien vino a decir. Ahora, no hablando de su primo, mm. hay una pregunta que se está haciendo en esta semana, que a mí me gusta hacerla. ¿A quién le ha costado más trabajo encontrar? Uy, horrible, calle esos ojos. Ay, sí. Todavía tengo paredes que tumbar. A ver, la primera pared que tenía que tumbar, yo siempre la cuento y el hermano Jorge creo que ya la escuchó, pero yo siempre la cuento porque para mí fue un, un gran desafío. Cuando yo conocí a mi esposo, No estamos ellos hablando que siempre, lo encontró a él, ¿verdad? no estamos hablando de él. No, ya lo había encontrado. Ellos tenían una historia en su familia que decían que ellos venían de españoletes, de españoles, y que el español se llamaba Baltasar Muñoz y que era un militar. O sea, la información básica era español, militar, Baltasar Muñoz, peleó en la guerra de los 1010, lo mataron 3 años después a traición. ¿Qué más saben? Nada más. Todo el mundo repetía lo mismo. Yo decía, eso es un mito y una leyenda. ¿En dónde está el nombre? No aparece en ningún registro. Eso es un mito y una leyenda. ¿Quién sabe quién se la inventó? Y hablé con los tíos de él después de que yo me casé, fuimos al templo y todo eso. Hablé con los tíos de él y los tíos contaban exactamente lo mismo, los hermanos del papá. Y la tía abuela, entonces uno de ellos me confirmó que la tía abuela, Juanita, la hermana del abuelo, contaba exactamente la misma historia. Y yo dije, bueno, de pronto no es tan españolete y de pronto no es tan militar, o sea, de pronto algo tiene, pero no tanto, o sea, mito y leyenda. De todas formas, yo busqué a don Baltasar Muñoz por 30 años, leí registros militares, le escribía a la Biblioteca Nacional aquí en Colombia, de la República, donde aparecen los registros de todos los militares que pelearon en la guerra de los 1000 días, sobre todo los extranjeros, no aparecía el nombre de él. En los registros de Family Ser, cuando se empezaron a digitalizar, empecé a buscarlo, nunca me apareció
Baltasar Muñoz, era como un nombre como muy común, nada, 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 nada de Baltasar Muñoz por ningún lado. Encontré el acta de bautismo del bisabuelo de mi esposo, el hijo de Baltasar, pero no aparecía el nombre de papá ni mamá. Entonces yo decía mito y leyenda, y hasta que no tenga un registro sigue siendo mito y leyenda, porque es que, pues en las familias tenemos muy bonitas historias y a veces son cuentos que nos traen como para mejorar el porte, pero realmente a veces no son tan reales. Hace más o menos 2 años, para Semana Santa, yo tengo el hábito de que cuando abro mi árbol para trabajar, yo digo mi árbol, pero ahí están las líneas de mi esposo y las dos mías. Yo siempre las trabajo primero por mi árbol y luego las reviso en los árboles de ellos. Eh, yo siempre saludo. Hola, qué hubo, fulano? Y los llamo por su nombre. Yo, acuérdese que no he encontrado tal dato, ayúdeme a encontrar, ayúdeme. Y entonces, era un Viernes Santo, ese Viernes Santo hace 2 años, yo me levanté muy temprano, con mi esposo no habíamos hecho planes, sino para por la tarde. Hasta él me dijo, aproveche y duerma hasta tarde, y yo sí, no. Como a las 6:30 me levanté, no podía dormir más. Entonces me levanté y me prendí el computador y dije, bueno, no les voy a hacer bulla, voy a ver que yo me iba a sentar, era realmente a indesar, porque estaba muy atrasada en indexación y yo me había comprometido con el barrio a hacer unas metas, las cuales no había hecho. Entonces yo dije, voy a aprovechar y las voy a hacer ahora. Pero antes de hacer eso, entré y miré el árbol y yo, ay, tan bonito, mira, ay, sí. Cuando yo, ¿qué hubo? Que cuando miré yo, un sugerido, otro registro de bautismo, abrí yo el sugerido que me salió de don Esceliano y era el acta de función de don Esceliano. Y oh, sorpresa la mía cuando veo a Celiano y aparece el nombre de papá y mamá, Baltasar Muñoz y Emiliana Gómez. Y escribí yo el nombre, yo tenía el nombre de Baltasar Muñoz y le escribí el nombre de la mamá. Se cayó la pared, se fue a 1400, efectivamente, españoletes, 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 porque son de por allá de Tordehumos, de Castilla y yo no sé dónde. No, yo pegué un grito, si, mismo se levantaron, ¿qué pasó? No, mira, lo encontré, y ya yo me puse a llorar de la emoción y todo el cuento. Y mi esposo, ¿y quién es? Y yo, pues su tatarabuelo, mírelo, Baltasar Muñoz, y si es españolete, y mire, y yo le dije, mi esposo, ay, ¿sí son españoles? Y yo, sí son españoles, mire. ¿Quién lo creyera? Sí son españoles, si ustedes tengan caras de indios. Entonces, entonces, ese fue uno de los muros más grandes que yo tuve por el lado de la línea de mi esposo. Por el lado de mi línea era que mi abuela siempre me habló de sus 2 hermanas, pero nunca me habló de que tuvo más hermanos. Y ella siempre decía que no tuvo hermanos. Y ese mismo día, cerca de entre 2 y 3 de la tarde, yo dije, pues ya trabajé harto en la línea de mi esposo, venga, yo miro la línea mía y encontré un registro de nacimiento de un niño que tenía un nombre parecido a una de las hermanas de mi abuela. Y entré y revisé el registro y efectivamente ahí decía que era hijo de fulana y de Perenceja, de Julano y Perenceja, que era mis abuelos y yo, listo. Y las fechas coinciden y el lugar coincide. Y cuando veo, tienen los nombres de los abuelos, paternos y maternos. Claro, yo puse los nombres paternos y maternos y esa línea se fue lejísimos. Entonces, esos son 2 muros que tuve y que hace 2 años se me hizo el milagro. Ahora tengo un muro con mi abuelo Jesús María Reina, el papá de mi papá, que solamente sé que su mamá se llamaba Victoria Reina y hasta ahí. Y por ahí no he podido seguir. Entonces he estado trabajando fuertemente con ellos para que me ayuden a poder encontrar los registros y yo sé que dentro de poquito lo conseguiré porque el trabajo que se ha hecho es duro y el Señor nos bendice en nuestros esfuerzos. Entonces, esas 2 historias las tengo contadas en mi recuerdo porque yo les digo a mis hijos, de ahí aprendí muchas cosas. Disciplina, constancia, orden, pero sobre todo fe y confianza en las promesas del Señor. Qué bueno, Entonces, qué buenas historias, hermana. Vamos a la contraparte. ¿sí? ¿Quién le ha costado menos? ¿Qué me ha costado menos? Siempre es fácil encontrar.
No, pues súper fácil de encontrar los nombres que yo ya tenía que me habían contado mis abuelas. Entonces ya mi abuela me había contado de mi papito Víctor, y aunque yo no lo conocí porque él murió cuando mi mamá tenía como 15, 14 años, de todas formas eh, fue súper fácil mi abuelo Antonio, el papá de mi mamita Carlina, abuelo de mi papá. Aún por esa razón mi abuela me dejó de hablar a mí cuando yo fui al templo, porque yo le dije a mi mamita Carlina, yo quiero llevar, yo necesito que usted me dé el nombre de mi abuelo completo. Entonces ella me dijo, Antonio López. Le dije, y el de su mamá, y me dio el nombre de mi abuela. Me dijo, ¿para qué? Le dije, porque los voy a llevar al templo porque yo quiero que se sellen como pareja, para que estén juntos en la eternidad. Ay, si le hubiera echado agua caliente a mi abuela no se hubiera enojado tanto. Les aseguro eso, no se hubiera enojado. Me dejó hablar 3 meses. Yo Car- me fui, yo me fui el 1 de enero del 95 para el templo y mi abuela estaba enojada conmigo. Yo fui el 31 y le di un abrazo y ella ni siquiera me volteó a mirar. Pero yo cogí la abracé porque yo dije, yo no sé si pase algo de aquí mientras yo vaya y vuelva. Y me dejó hablar como 3 meses. Después, como por allá cerca del Día de la Madre, fue que me volvió a hablar. Pero ella decía que la culpa la tenía mi esposo porque él era el que me llevaba a esa iglesia maligna, decía mi abuela. Ay, mi mamita. Pero es interesante saber algo. De pronto a veces la historia familiar se nos dificulta, pero cuando vamos a hacer las ordenanzas, yo no sé si de pronto a alguno de ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando mi abuela falleció, yo fui a hacer las ordenanzas por mi abuela. Yo estaba enferma, entonces mandé a mi mamá iba para el templo y le di la tarjeta a mi mamá. Mami, lleve la tarjeta, cuidadito con irme a botar. Y se fue para el templo. Cuando vino, ¡ay, se me perdió la tarjeta! No, yo que no le dije a mi mamá. Sí, responsable, desjuiciada, bla, 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 bla. Bueno, luego cuando mi hijo fue con el barrio, le di otra vez una tarjeta. Lleve la tarjeta. Efectivamente, mi hijo, cuando vino mi hijo, mami, la tarjeta se perdió. No está en el templo. ¿Qué? También le dije su poco. Luego mi esposo y yo fuimos y le dije, espere si era, yo voy y llevo la tarjeta porque es que no, yo no entiendo por qué se pierde. Y llevé la tarjeta y la tarjeta se perdió. Y entonces ya no me podía regañar yo misma. Entonces yo fui, en esa época la secretaria del templo Bogotá era la hermana Ivonne. Entonces yo fui y le dije, Ivonne, que cómo era posible que en el templo se me hubieran perdido las 3 tarjetas, que eso era una irresponsabilidad del templo, de los, del registrador, que mire eso, que 3 tarjetas se perdieron. Y entonces pasó el presidente del templo, no me acuerdo quién era, pero me dijo sabiamente, usted ya le preguntó a ella si quiere recibir las ordenanzas. Y yo me quedé como, ¿y por qué le tengo que preguntar? ¿Cierto? Pues, sí, sí. Dijo, porque tenemos albedrío y el albedrío se respeta antes, ahora y después. Y yo, ah, ok, ya sé entonces lo que tengo que hacer. Entonces, fue interesante porque pasaron 2 años entre lo que mi abuela falleció y cuando se hicieron las ordenanzas por mi abuela. Yo después, yo estuve orando mucho y pidiéndole al Señor que le ablandara su corazón, que ella entendiera que era importante que hiciera las ordenanzas porque ella había sido una mujer muy buena y que ella había actuado conforme a los principios del Evangelio aquí, aunque no hubiera estado en la iglesia verdadera, que necesitaba solo hacer los convenios. Porque yo estoy segura que si mi abuela se hubiera bautizado en la iglesia, no hubiera sido mejor persona de lo que fue en vida, porque ella hacía lo que tenía que hacer como si conociera los principios del Evangelio que el Señor nos enseña en esta iglesia. Entonces yo volví a imprimir la tarjeta y fui al templo y cuando fui a hacer el bautismo por ella, yo arrimé primero a la secretaría a decirle algo a Ivonne. Cuando yo me dijo, llevarle un dulce a Ivonne, un dulce de majar blanco. Cuando ella me dijo, ay, reina, menos mal que vino, vea, aquí están sus tarjetas. Y me entregó las 3 tarjetas. Y yo llevaba la cuarta en la mano. Y todas las ordenanzas habían sido hacía 2 semanas, se habían hecho por mi abuela. Entonces fue interesante porque no fue el problema encontrar el nombre, el problema fue que ella aceptara aceptar las ordenanzas para que se pudieran hacer.
Que muy, muy buena historia, hermana. Bueno, cambiemos un poquito y regresamos después a lo personal. Es usted consultora de Estaca. Díganos qué hace, cuál es su función, para qué sirve un consultor de Templo Historia Familiar de Estaca. Bueno, se supone, y digo se supone porque generalmente no se hace. Un consultor de historia familiar destaca que hace, se reúne, más que reunir, yo generalmente no suelo reunirme con la gente. Soy más individualista de uno a uno. Es mi estilo personal, más de uno a uno. Pero generalmente nos deberíamos de reunir todos los consultores de la estaca y tener una reunión donde hacemos una planificación y nos organizamos y damos ideas para trabajar en los diferentes barrios respecto a las metas que tiene la estaca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, aquí en la estaca nosotros tenemos dos centros de historia familiar, uno en Cristóbal Colón, que es dentro de la misma ciudad, y uno en Jamundí, que es un pueblo cercano. Entonces es, bueno, que haya quien atienda allá y que hayan horarios fijos para que puedan atender. Que los consultores estén bien capacitados, entonces yo constantemente estoy haciéndole seguimiento a los consultores. Venga, ¿usted en qué cree tienen falencias? Hay hermanos que se acercan y yo, debido a mi asignación en Familicer de atención a usuario, me doy cuenta de muchas falencias que tenemos los consultores. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a abrir cuentas, Ya, siempre utilizamos no, nuestra muy propia adelante, cuenta. porque esa es otra pregunta. Ah, Esa es otra pregunta. Ya, se la hago de una vez. sí, Usted es misionera de Family Search. mm, ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Y después listo, háganos una comparación entre la uno y otro. consultoría de Estaca y un misionero de Family Search, por favor. Listo. Yo estoy en el equipo de atención a usuarios, que es el que rinde soporte a toda Latinoamérica Los que nunca cuando tienen contestan. problemas. No, nosotros es por WhatsApp. Por eso, Y los que sí nunca contestan. contestamos, y sí contestamos, lo que pasa es Sí, que hay sí. horarios. Ah, sí, Yo sí. que les digo, yo que les digo siempre a todos, y aún cuando yo me encuentro que a veces, como se trabajan por horarios, entonces, por ejemplo, si usted se conecta, supongamos, a las 8 de la mañana un domingo, nadie le va a responder, porque el servicio empieza a las 11. ¿Qué puede hacer? Mande el mensaje, me llamo Pepita Pérez, mi usuario es fulano de tal, mi código ayudante es tal, no puedo recuperar mi cuenta, mi correo electrónico es este. El agente que llegue, que ingrese primero y tome el ticket, entonces le va a responder, listo, Pepita, entonces en su correo electrónico le va a llegar un mensaje, por favor, dele verificar y luego siga las siguientes instrucciones para que pueda recuperar su cuenta. Eso es lo que generalmente se hace. Ayudamos a recuperar cuentas, ayudamos a resolver dudas, ayudamos con las personas que, por ejemplo, no saben cómo hacer una solicitud de 110, de un permiso, o que a veces han hecho un permiso y creen que lleva mucho tiempo y que no se lo han querido responder. Entonces, para escalarlo, a veces, por ejemplo, sucede que nos aparecen ordenanzas en amarillo y no sabemos por qué. Entonces llamamos y preguntamos. Ahora todavía no, pero yo creo que por allá en el mes de enero se va a implementar la atención virtual. Yo no sé si cuando ustedes entran, no sé si de pronto a ustedes les salga, pero cuando ustedes salen a pedir ayuda, aparece soporte, ¿De? WhatsApp, y aparece otro que es de videollamada. No Ah, sé si ya les va apareciendo, pero ese de videollamada es para que usted haga una cita. Entonces usted ya deja ahí, y ahí son casos más, digamos, un poco más complicados. No es para recuperar una cuenta, no es porque tenga las ordenanzas en amarillo, no es porque no tenga un permiso, no. Es, por ejemplo, cuando usted tiene una barrera en un nombre y hermana, ¿qué hago para, no puedo encontrar un nombre? ¿Cómo hago para buscar un registro? ¿Por qué, por decir algo, por qué me aparecen tantos duplicados? ¿Cómo soluciono duplicados? Entonces hay personas que no saben cómo hacer eso a través de una cita, porque se escoge un horario jueves a las 9 de la mañana y ahí mismo le asignan uno de los que esté en ese horario para servir, y la cita se pide generalmente 8 días antes, la asignan para 8 días después. Entonces, hay esas dos líneas, yo estoy en las dos líneas,
Yo atiendo tanto por WhatsApp como por videollamada. En ocasiones estoy en WhatsApp y se requiere la videollamada porque realmente no se puede solucionar, porque ni yo me entiendo ni él me entiende. Entonces, es más fácil a veces, venga, yo miro lo que usted está mirando. Sí, Entonces, ahora, ¿de qué me ha servido a mí Family Ser con respecto a esto, con respecto a consultor? Que hay muchas cosas que puede solucionar el consultor y evitar el consultor para que los usuarios no tengan, de Family Ser no tengan estas dificultades. Por ejemplo, hay miembros que tienen dos cuentas, la que no era de miembro y la que sí es de miembro. ¿Porque al consultor le pareció más fácil? No, usted tenía una cuenta no miembro, deje eso allí, venga, haga otra cuenta. sí. Y resulta que las tienen que unificar. Entonces, para evitar esas cosas, para evitar situaciones donde, por ejemplo, ¿por qué me salen las ordenanzas en amarillo? Entonces, ya uno hace un trabajo previo y es lo que yo he estado tratando de hacer acá, por ejemplo, en mi estaca, con las personas y con los consultores para que ellos hagan eso. A mí me salió una situación con un joven de Guatemala que me pareció muy triste por parte del consultor. Y es que el joven de Guatemala era un recién converso, no era recién converso, era un joven que estaba inactivo y volvió a la iglesia. Ok. Entonces, él quería organizar su árbol y su mamá tenía el árbol. Entonces, en lugar de unificar por IDs y explicarle, le dijo, no, colóquelos a todos fallecidos, ingréselos y luego los volvemos a poner vivos, pero así entonces jala toda la información que tiene en otro árbol. Y puso a la mamá fallecida, al papá falleció, a los abuelos falleció y todos estaban vivos. Y luego, ¿qué enredo? Porque eso no se podían volver a poner como vivos. El árbol de él tenía un bloqueo que generalmente no se tiene en los árboles, pero el árbol de él tenía un bloqueo particular donde los que estaban fallecidos no se podían pasar a vivos nuevamente. Entonces a mí me tocó, cuando yo recibí esa llamada, yo le dije, venga, y nos pusimos, y entonces hicimos una videollamada, entonces yo me puse, haga eso porque yo no le voy a tocar el árbol, yo solo lo voy a mirar. Usted es el que va a hacer, entonces vea, haga eso, hunda en tal lado, hágale eso. Tal. Demoramos como 2 horas para poderle acomodar el árbol a este joven. Pero lo que me entristeció es que el consultor le dijo que lo hiciera. Bueno, Eso significa que el consultor no tiene claro cómo unificar árboles. ahí viene El consultor no tiene. ahí viene la situación. ¿Qué diferencias, qué aciertos, Exactamente. pues, qué similitudes? ¿Qué diferencia? Por ejemplo, los consultores a veces los llaman por llamarlos y no los capacitan. No, eso no Mire, sucede. Eso no sucede. hermano Sergio, eso nunca sucede. Qué pena. Le dice, vea, usted es vea, con decirle algo, ¿sabe hace cuánto soy yo consultora? 15 años. Sí. ¿Sabe quién se dio cuenta que era consultora? El presidente de Saca. Porque la esposa de la suegra de él le dijo que yo era consultora, pero en el barrio ni siquiera aparecía yo como consultora. Imagínese. Mi obispo se dio cuenta que yo era consultora porque me tuvo que firmar la recomendación para ser misionera de Family Ser y ahí decía que era consultora. Y me dijo, ¿cómo así que usted es consultora? Yo no sabía. Y ya hace como 15 años me llamaron y me apartaron. Y nunca más se volvieron a enterar. Nadie me capacitó. Lo que yo aprendí en mi propio árbol, lo que yo aprendí estudiando por aparte, preguntándole a otros, lo que he aprendido en Family Ser, lo que ahora me ha enriquecido Iberoamérica, hartísimo. De resto, pero en los barrios y en las estacas nunca capacitan a los de historia familiar. Entonces yo me he puesto en el trabajo de vamos a capacitar a los consultores. Y apenas llaman a un consultor en cualquier unidad, ahí mismo el que esté ahí, hermana Reina, llamaron a fulano en el barrio de consultor. Mándeme su teléfono, ahí mismo tenga una videollamada y venga, yo le explico qué es lo básico. Yo no le voy a enseñar todo lo que sé porque es que yo he hecho todo el proceso de Family Ser, desde que eran las hojitas, pasando por el JetCon,
pasando por los inicios, los pilotos de Family Ser, los beta, que eran un enredo, hasta lo que tenemos ahora. Entonces yo he hecho todo un proceso y eso me ha dado cierta escuela y que yo he hecho mi propio trabajo. O sea, va a sonar feo, pero es que yo he experimentado con mi árbol. Cuando yo necesito, yo no sé cómo hacer algo, yo entro a mi árbol y si lo quito, ¿qué pasa? Y si lo pongo, ¿qué pasa? Ah, pasa esto, pasa. Ah. Entonces yo experimento con mi propio árbol para poderle explicar a otra persona. Entonces le falta mucha capacitación. Yo sé de, por ejemplo, mi obispo es muy lindo y yo lo amo profundamente porque lo he visto crecer y volverse hombre y ser padre de familia, profesional, ir a la misión, volver. Wow, es espectacular ver eso en los jóvenes. Nosotros lo conocimos con mi esposo cuando él tenía como 10, yo creo que tenía como 10, 8 años. Pero, por ejemplo, llamaron a una recién conversa, ella tiene como 4 o 5 años, de 4 o 5 meses de haberse bautizado. La llamaron como consultora y nadie la capacitó. Como yo he estado enferma, entonces yo voy un domingo a la capilla y otro domingo no voy. Entonces yo me di cuenta fue en la conferencia de Estaca, porque el presidente nos pidió a los misioneros de servicio que lleváramos la placa y nos hizo poner de pie. Entonces mismo la hermana se me acercó y me dijo, ay, yo soy consultora, ¿será que usted me puede capacitar? Pero ni siquiera, imagínense, y no la habían capacitado. Entonces yo pienso que eso es lo que más falta. Nosotros en Family Ser, en el servicio de Family Ser, tenemos la bendición que recibimos capacitaciones constantemente de parte de soporte en el trabajo, en el manejo, también de parte del mismo equipo en el que estemos trabajando, tenemos capacitaciones. Y pues la verdad yo me estaba aprovechando mucho de todas las capacitaciones que dan ustedes. Eso sí, hasta ver, yo a varias personas, vean, vaya a tal link y ahí está el video, mírelo porque son muy precisas, son muy puntuales. Entonces, eso es lo que necesitamos. A veces vamos a capacitar y decimos muchas cosas. No, si vamos a capacitar de, por ejemplo, de cómo se abren cuentas, que sea de eso. Como hacemos aquí, que aquí se capacita de algo puntual. Y por eso es que es tan enriquecedor, hermano Sergio. Entonces, para mí esa es la gran diferencia entre lo uno y lo otro. Bien. No quiero colgarnos, podemos extendernos un poquito más, pero quiero hacer una Sí. pausa, hermana Lucero. Quiero saber si hay alguien, yo tengo dos preguntas más, pero ¿hay alguien que quiera preguntarle algo a la hermana Lucero? Uy, la hermana Lisa Hermanita. Cocker, Hola, hermana Lucero, buenas hermanita Leslie, noches, ¿cómo tan está? bonita su charla. Oiga, una pregunta, ya ve que le había consultado, bueno, se me acabó la batería ese día, estábamos eh, en nuestra actividad, me merecen ser recordados y me topé con una joven que tenía, eh, pues no podía acceder a su árbol. Entonces, a Family Search. Entonces, resulta que nos comunicamos a soporte y recuperaron, pero recuperaron una que no era miembro. Cuando yo le meto la cédula de miembro ahí en configuración, resulta que dice que Ya esa está, cédula ya había sido usada. eh, usada. Entonces, le dijeron en el soporte que tendría que ser escalada, o bueno, que tendría que hablar a LDS. ¿Eso a qué se debe, hermana Reina? ¿Por qué no puede acceder ella? No, primero tenemos que tener claro algo, que LDS es diferente de Family Set. LDS es cuenta solo para miembros y es la cuenta que usted utiliza cuando va a hacer citas con el templo, cuando va a pagar las ofrendas y los diezmos en línea, esa es la cuenta LDS, es la que está amarrada a la cédula de miembro y se rescata actualizando los datos con el secretario y luego comunicándose con las oficinas de Global en el país que le corresponda. La de Family, lo que tienen que hacer es que buscar en la base de datos de Family Ser ese número de cédula de miembro a quien está amarrado.
Entonces, lo más probable es que le parezca que es que ella tiene doble cuenta. Tiene una cuenta como miembro y una cuenta como no miembro. Entonces, debe recuperar las dos cuentas. El proceso es recuperar las dos cuentas. ¿Por qué? Porque al recuperar las dos cuentas, usted va a poder revisar qué información tiene en una y qué información tiene en la otra. Si usted ve, a mí me ha sucedido que a veces la cuenta de no miembro tiene más información que la de miembro. Y en la de miembro no tiene ninguna ordenanza porque apenas va a empezar, pero el mayor grosso de información está en la de no miembro. Entonces, ¿qué les digo yo? Elimine la cuenta de miembro para que el número de cédula de miembro ya no sea utilizado y podérselo colocar a la otra. O en su defecto, pase toda la información que tiene del no miembro a la miembro y elimine la otra, la no miembro. Pero lo que sucede allí es eso, no es porque esté siendo utilizada por LDS, no, porque nosotros no tenemos acceso a la base de datos de LDS, nosotros solo tenemos acceso a la base de datos de Family Share, hermana Lisa. Entonces significa Ok. que esa persona tiene dos cuentas, tanto miembro como no miembro. Entonces lo que debe hacer es volverse a comunicar o de pronto si usted quiere, yo generalmente presto servicio los sábados de 5 a 9 de la noche. Entonces, en esas horas yo puedo utilizar las plataformas que me permiten acceder a las bases de datos. Podemos hacer una llamada y podemos revisar esa cuenta y podemos revisar ese caso específico de esa niña para solucionarle esa situación y explicarle cómo se hace, hermana Lisa. Ok, sí, muchas gracias, hermana. ¿Tiene el mismo caso su hermana? También tiene, y bueno, ella pues fue lo mismo, pero entonces en ese momento la misionera que me atendió, ¿ella hubiera podido recuperarla de miembro? Ella, lo que pasa es que depende del misionero. Nosotros tenemos, no, aunque yo estoy en el área sano. Nosotros en el área sano somos 40 misioneros, 45 misioneros que prestamos servicio en WhatsApp, pero no somos los únicos. Hay misioneros de el resto de Latinoamérica, de las otras áreas también, pero realmente no tienen, a veces no tienen muchas habilidades o son nuevos y no están muy capacitados para hacer algunas cosas. Entonces, por eso prefieren escalar los casos antes que hacerlos ellos, para que entonces Ok. llegue un especialista, entonces lo revise un especialista y entonces lo haga un especialista, hermana Lisa. Pero si ella había podido, si ella posiblemente ya no tenía el conocimiento y por esa razón no lo hizo. Ok, gracias, hermano. Me voy a poner en contacto con la joven a ver si el sábado en ese horario Sí, podría. Y podríamos entonces, hacer una videollamada y podemos hacer eso. ok, Hay que checar muchísimas gracias. el cambio, la diferencia horaria. Sí. Ah, la hora que yo le estoy dando es hora Colombia, ¿no? De 5 a Ujú. 9 hora Colombia, o sea, sería de 4 a 8 hora México. Ok, muchas gracias. Perfecto. Hermana Candy Lucamendi, ¿quiere hacer una pregunta? No, todo muy bonito, muchas felicidades a nuestra hermanita. Realmente el empeño, enfocarnos, perseverancia, aunque tengamos desafíos a nuestro alrededor por estar volteando a ver farmacias, porque sí, realmente hay muchas adversidades a nuestros alrededores. Y pues realmente a pesar de eso, pues debemos estar enfocadas, ¿verdad? A lo que necesitamos hacer y aprender. Claro que sí, hermanita Candy. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? No. Bien. Hermana Lucero, usted nos comentó sobre quién le ha costado más, quiénes le han costado más trabajo y cómo se cayó esa pared y quién ha sido más fácil. Pero de todos sus antepasados,
de todos los que tiene, ¿con quién le gustaría tener una plática? Sentarse y platicar. ¿Y de qué hablaría? Con mi mamita María. Eh, eh, ella me crió, digamos que es de las mujeres que más influencia ha tenido en mi vida. Eh, Me gustaría que conociera a mis hijos, que viera quién soy ahora, que me convertí en la dama que ella quería que yo fuera cuando tenía 15 años, que era medio gamina, que me decía que me comportara como una dama, entonces que vea que ahora ya soy una dama, que ya no soy tan gamina. Me gustaría solamente poder abrazar. Muchas gracias por este comentario. Cuando iniciamos la charla, yo escogí literalmente hablar sobre Mateo, sin pensar lo trascendente que iba a ser este comentario, porque usted es Mateo. Independientemente de la coincidencia de la profesión, es muy significativo el hecho de que usted es una mujer extremadamente preparada, que investiga, que indaga, que no se queda con un sí o con un no en cuanto a una información, sino que busca, vuelve a buscar y tiene áreas de conocimiento que pocos desarrollan o desarrollan. Eh, Usted domina áreas que otros no. Ni siquiera les gusta, ni les llama la atención o les espanta. Y yo creo que a todos nos toca nuestra área profesional cuando estudiamos las escrituras. Y esa claridad de mente que usted tiene asemeja la búsqueda exhaustiva de Mateo sobre las profecías que Cristo cumplió. No es tan fácil, una porque no siempre se tenía acceso, en aquella época no siempre se tenía acceso, no, no tenía un libro de escrituras que se podía quedar en su casa, Ujú, no tiene una forma de investigación como la que tenemos hoy día, ujú. pero cada vez que tenía oportunidad y leía, imagínense qué capacidad de memorización para poder después hacer las asociaciones. Para poder reconocer. Exacto. Y esa capacidad de registrar. Es quien más eventos registra de Cristo. Hay 10 parábolas Mm, que Mateo menciona y que no están mencionadas en la SOP. Eso habla de su capacidad de registrar. mm. Y usted es nuestra Mateo. Y es muy agradable que usted pueda mostrarnos que puede hacerse, que se puede investigar, que se puede estudiar.
no tenerle miedo a las áreas de enfoque de la ciencia o de la enseñanza difíciles, que se pueda acceder a ellos y que pueda hacer cosas con ellos. Qué gusto tenerla entre nosotros, hermana Lucero, perdón, que ah, pueda enseñarnos a través de su ejemplo y que no somos infalibles, porque recientemente usted se recuperó de una condición de salud bastante difícil y que por andar prestando servicio en Family Search, en las ferias que se hacen, ya por poco y se iba a prestar servicio del otro lado. Uy, sí, estuve bastante delicada, mi esposo, y se molestó bastante les cuento que es por primera vez que yo a mi esposo molesto. Me decía, porque él siempre me ha apoyado en todo, todas mis locuras él me las ha apoyado, o sea, Señor no pudo poner mejor persona al lado mío. Y entonces él fue conmigo a lo de Family Serio, estuvo allá, y cuando a mí me tocó que ir hasta Buga a dar unas charlas en la universidad, junto como parte del programa de Family Serio. Y, y yo después de eso estuve muy indispuesta. Yo le digo a mi esposo 1 horita y me dice, con usted 1 horita en Family Serio se convierten en 10. Usted llega por la mañana y usted es medianoche y no ha salido, o sea, a usted se le olvida, se traslada. La verdad es que el Señor me da muchas fuerzas cuando yo estoy en su obra, pero después se complica la situación. Entonces él se molestó y me dijo, no, si usted sigue así, si no se cuida, se sale de todos esos grupos y se sale de todo eso y ya mismo llamo al presidente para que la haga relevar y yo, "Ay, no, 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 yo me cuido, yo me cuido, espere, yo me porto bien. Y, y, y pues fue algo que también, pues, mi hijo mayor está en la misión en este momento, entonces mi hijo menor es el que ha cogido como el otro lado de la batuta, entonces entre los dos son los que me cuidan y están pendientes, pero gracias a Dios, él me ha dado mucha fortaleza física, recuperación, sí, todavía estoy en terapias, estoy en proceso de recuperación, me van a empezar a hacer unas terapias de acupuntura y unas cosas así para el dolor, pero el Señor me ha dado la fuerza para poder resistir, para poder sobrellevar algunas cosas. Pero mire que toda esta situación realmente nosotros evidenciamos con mi familia que empezó en el momento en que yo me ingresé los papeles para ser misionera de servicio en Family Care. Y esa ha sido mi mayor prueba. A veces no poder prestar servicio en Family Care, entonces yo acomodo los horarios para que no se me crucen. Y ha sido un desafío por ese lado, porque aunque yo tengo un problema de corazón, una válvula no me cierra bien, entonces a veces estoy bien, usted me ve bien y cuando menos pienso, ¡prum!, me da una taquicardia y me desmayo y caigo como pollo. Entonces yo no puedo permanecer sola en casa. Entonces, algunas veces está mi hijo pequeño, otras veces está mi esposo, otras veces me recomiendan con la vecina, otras veces se viene mi mamá. Pero ha sido interesante que, por ejemplo, después de que yo empecé a trabajar en Family Care, llevo 2 años que no me da una taquicardia. Mi hijo y mi esposo, mi hijo antes de irse para la misión con mi esposo, yo me acuerdo que hicieron un ayuno porque yo venía de que cada 8, cada 15 días me daba un ataque, me tenían que hospitalizar y me ponía muy mal. Y entonces, una de las decisiones que se tomó después de eso es que yo era líder en Family Care y ir dejando de lado el liderazgo. A mí me gusta mucho enseñar, yo siempre quise ser licenciada y mi mamá en su sabiduría de madre dijo, no, porque los profesores en Colombia se mueren de hambre, si no hacen marcha no tienen sueldo, entonces usted no va a estudiar eso. Y me metió a estudiar comercial, bachillerato comercial, no me dejó estudiar, pero aún así yo siempre he tenido la inclinación por enseñar y siempre he enseñado empíricamente, y después el Señor me ha ido moldeando en su iglesia y muchas de las herramientas que nos enseñan en la iglesia. Uno de los primeros libros que yo me leí fue
la enseñanza, el llamamiento más importante. Y luego me leí un libro del Elder Boyka Packer que se llama, Ah, ay, se me olvidó, algo de la enseñanza, en este momento me olvidó cómo se llama, sí, pero y también me lo leí y todas esas son las cosas que yo he aplicado en la enseñanza de las diferentes áreas que yo enseño. Y aunque yo formalmente no soy licenciada, siempre he enseñado y aquí vienen, yo siempre he tenido tablero en mi casa. Mi esposo siempre me compra un tablero grande, ahí tengo un tablero, entonces todo el que quiera venir, que ve que no entiendo esto cómo se hace, venga, yo le enseño. Eso sí, así, así, matemática. Pues mi fuerte son los números. Yo para las manualidades soy muy mala, pero para los números soy muy buena. enseñar Entonces yo les saco. diligentemente. Enseñar diligentemente. Gracias, hermano Sergio. Entonces es eso. El Señor me ha dado la posibilidad y de hace 2 años para acá no tengo taquicardias, no me ha vuelto a molestar el corazón, ni nada, aunque efectivamente yo hace más o menos 8 meses pedí que me relevaran del liderazgo en Family Care y que me dejaran solo, yo siempre digo, como una misionera de base. Pero si a mí un misionero me llama y me dice, hermana, ¿usted me puede explicar tal cosa? Claro, venga, por ejemplo, ayer estábamos y una hermana que venga que no sabía cómo hacer algo, Jorgito se quedó acompañándonos y yo me emocioné enseñándole y explicándole, porque es que es lo que me gusta a mí. Y el Señor me ha dado esa bendición de poder tener la habilidad de poder transmitir lo poco y nada que yo sé. Para mí es una bendición y este grupo, por eso para mí es maravilloso, porque nos da la oportunidad de aprender de todos para yo poder después enseñarle a otros que saben menos o que no entienden, porque es que a veces no es que no sepan, sino que no entienden cómo hacerlo. Entonces, es algo muy, muy hermoso para mí el poder enseñar y enseñar el Evangelio del Señor a través de aprovechar para hacer pinitos. Perfecto. Le agradezco mucho, hermana. Ha sido un placer poder platicar y conocer a un Mateo moderno. Y Gracias. gracias a todos, hermanos, por acompañarnos. Y bueno, tenemos eh, la próxima semana un invitadazo. Les va a encantar el invitado que tenemos, pero hoy hemos disfrutado de la presencia de la hermana Lucero Rey.